¿Me avisas? ¿Ya está listo? Bueno, vamos a continuar con la parte del GNSS diferencial i90 Pro. En este momento vamos a ver la parte práctica. Yo voy a hacer la instalación de la base y la configuración en la controladora de este punto. Después ustedes van a hacer con los rovers el mismo procedimiento que yo voy a estar haciendo aquí. La misma medición en estático, pero con los otros puntos. Lo primero que colocamos es el trípode. El trípode es similar a lo que vamos a hacer en topografía con la MS60 y lo que vamos a utilizar aquí. ¿Qué es lo que generalmente se hace? Yo abro las patas del trípode y lo subo más o menos a la altura de mi pecho. Más o menos a la altura de mi pecho y ahí cierro otra de las patas. ¿Qué voy a hacer yo? Normalmente nosotros tenemos un vértice, ya sea una chapa, un clavo o una estaca, que es donde vamos a tener que posicionar el equipo. En este momento nosotros no tenemos ninguno, entonces vamos a simularlo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es una de las patas, yo las voy a dejar fijas, generalmente la del frente, y yo me voy a ir movilizando con las otras dos. En este caso, con el GNSS, la nivelación nosotros la vamos a hacer con la base nivelante. Entonces yo lo ubico encima del trípode y verifico los niveles de burbuja. Acérquense un poco más, que está muy lejos. Acérquense aquí un poco para que vean. La base nivelante tiene dos niveles de burbuja. Tiene el horizontal y tiene el tabular. Tiene estos dos. Entonces yo debo hacer coincidir para que el equipo pueda estar nivelado ambos niveles. ¿Qué voy a hacer yo primero? En primera instancia yo lo voy a mover con las patas. Entonces, en este momento, por lo menos yo veo la burbuja está mucho hacia acá. Está por fuera del círculo. Entonces, lo que yo voy a hacer es coloco el pie encima de la pata y luego que tengo el pie encima, recién la suelto aquí y la suelto aquí. Entonces yo voy jugando con la pata hacia arriba o hacia abajo para que el círculo caiga dentro del anillo. Entonces ahí la voy a bajar un poco y como ahí ya está cerca voy a cerrarlo. Y aquí está dentro del círculo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer también? Yo necesito el nivel tabular también nivelarlo. ¿Ese cómo lo nivelo? Dos tornillos al mismo tiempo hacia adentro o hacia afuera y cuando esté más cerca muevo el tercer tornillo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a colocarlo paralelo y voy a movilizar dos hacia adentro. El nivel de burbuja se va moviendo hacia acá. Una vez que tengo los dos dentro del círculo, voy a rotarlo para garantizar de que esté nivelado. ¿Cuánto lo voy a rotar? Lo voy a rotar 180 grados, es decir, en la otra cara. Entonces verifico que está nivelado aquí y ahora recién voy a colocar el resto del equipo como vimos al día de ayer. ¿Qué coloco primero? Voy a colocar el bastón extendible. Es muy importante el uso del bastón porque cuando nosotros estamos midiendo la altura de manera vertical, si nosotros colocamos el bastón aquí y la medimos hasta la placa de medición, el equipo solamente va a ajustar de la placa al centro de fase. En cambio, si yo no coloco este instrumento, este accesorio, yo tengo que restarle 30 centímetros a la,
o mejor dicho, a sumarle desde aquí hasta el punto que subí, tengo que restarle estos 30 centímetros que ya no lo estaría colocando. Yo les recomendaría que se acostumbren a trabajar con el bastón para darle más altura al receptor y las obstrucciones afecten un poco menos. Entonces, yo antes de colocar el receptor, voy a colocar lo que es la placa de medición. Si ustedes se fijan, hay un lado que es el que tiene el indicador hacia dónde vamos a medir la altura. Entonces yo lo coloco, voy a retirarle el seguro para la antena UHF. Entonces lo coloco aquí y lo voy rotando. Aquí todavía el equipo está apagado, no lo he encendido. Entonces ya coloqué la placa de medición, coloqué el bastón y el equipo ya está colocado aquí. Antes de encenderlo, a pesar que en las mediciones estáticas yo no necesito que se comunique la base con el rover, es bueno que nos acostumbremos a siempre colocarle la antena UHF. Entonces la antena la coloco en el puerto y solamente la voy a rotar en sentido antihorario. Y ahora sí voy a colocar lo que es la batería de los equipos. Ya las baterías las cargamos el día de ayer, entonces están al 100%. Hacia abajo esto y después hacia arriba. Y yo tengo que hacerle presión para que estos dos seguros se desplacen hacia allá y la batería calce en ese sitio. Entonces yo voy a hacer esto y ahí ella queda asegurada. Hace un pequeño clic. Igual, esta parte hacia abajo, presiona hacia la derecha y ahí lo ajusto. Entonces ahí voy a encender lo que es el receptor. Voy a ver si lo puedo mover un poco hacia allá para que lo puedan ver con la cámara. Entonces, mientras el receptor enciende, lo que vamos a hacer es que vamos a medir la altura con la wincha y vamos a anotar todo eso en una libreta de campo. Por eso es que está ahí el cuaderno. ¿Tienes? Anótalo tú mismo, por favor. ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos a anotar? Vamos a colocar aquí la fecha del día de hoy, 21. Ajá. Vamos a colocar la hora de inicio y hora de fin. Aún no tenemos hora de inicio porque no lo hemos configurado, pero cópialo, hora de inicio y hora final también. Ajá. Necesitamos colocar el nombre del vértice. Supongamos que aquí tenemos una chapa o un punto con coordenadas conocidas. Entonces coloca aquí abajo nombre del vértice y le colocas uno aleatorio. ¿Qué número le pongo? No, coloca un nombre aleatorio porque al final no tenemos ningún punto. Puedes ponerle un ACMA 1. Ajá, y vas a colocar también la altura de la antena. Entonces, ¿cómo voy a medir yo la altura de la antena? Yo la voy a medir desde el vértice, imaginándonos que tenemos una chapa hasta la parte de aquí arriba, tratando de que sea lo más específico posible. Entonces, ayúdame aquí para colocarlo, colocar en un punto intermedio, como si hubiera un... Sí, hacia el centro de las tres patas, como si ahí estuviera un vértice. Ajá. Entonces, lo llevo hasta la parte superior y ahí voy a tomar la medida. 1,794. 1,794. Y le colocas que es una altura inclinada. ¿Ah? Entonces, ahora vamos a comenzar con la configuración de aquí de los datos. Tal cual como vimos ayer en el manual, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo trabajo.
En el nuevo trabajo le voy a colocar un nombre, el sistema de coordenadas y si quiero medir con alturas elipsoidales o ortométricas. Y después que yo cree el trabajo voy a conectar mediante Bluetooth el controlador con el receptor base. ¿Qué es lo que yo necesito saber para conectar por Bluetooth? El número de serie del equipo. Entonces ahí le puedes colocar base y te dicto el número de serie. Los últimos 4 dígitos, 2251. Entonces, cada uno de los equipos para conectarlo por Bluetooth, yo debo colocar el número de serie. Él lo va a buscar y él me va a decir los dispositivos que estén disponibles. Entonces, acérquense un poco más para que veamos la configuración. Y luego, otra persona lo va a hacer en uno de los rovers y otros 2 en el otro rover. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Cuando enciende la pantalla, yo le voy a dar hacia arriba y me voy a ir a la versión de Landstar, que es el software de campo. ¿No lo deja ver? Aquí. Ok, entonces aquí vemos los menús que vimos el día de ayer. Proyectos, medir, configuración y utilidades. Vámonos primero a proyecto y vamos a crear un nuevo proyecto. En el de arriba a la izquierda y yo le voy a dar nuevo. Entonces, ¿qué es lo primero que él me pregunta? ¿Cuál es el nombre del proyecto? Vamos a colocarles aquí. Y yo le voy a colocar la fecha. Entonces, hoy estamos a 21/7. La zona horaria es la -5, que es la zona que tenemos en Perú. Y voy a escoger cuál es el sistema de coordenadas. Le doy un clic aquí en la burbujita para que me permita seleccionar y después me voy en este espacio. En el sistema de coordenadas debo seleccionar la zona en la que estamos. En Andahuaylas estamos en la zona 18 UTM. Entonces voy a utilizar UTM WS84 zona 18 sur, porque estamos en el hemisferio sur. Selecciono este y le doy seleccionar. Una vez que yo seleccione el sistema de coordenadas, él me va a decir cuál es el elipsoide de referencia para esa proyección. Es el WS84 y me da cuáles son sus parámetros. Si yo me voy a proyecciones, yo puedo seleccionar cuál es la proyección con la que yo estoy trabajando. Entonces me dice que tiene la proyección UTM, que el meridiano central es 75 grados, la latitud de origen es 0, el factor de escala es 0,996 y yo me voy al último submenú, ajuste de altura. Aquí en ajuste de altura yo me puedo ir a los puntos verticales y le doy en editar. Y aquí en filas yo tengo la opción, ya ustedes tienen cargado el modelo geoidal. Entonces yo tengo dos opciones, o trabajo con las alturas elipsoidales que me dan los satélites o introduzco este modelo geoidal. Para esta práctica vamos a trabajar con el modelo. Y simplemente yo le voy a dar en aceptar. Entonces, ¿qué más puedo definir yo? Yo puedo definir una lista de códigos si yo deseo y le voy a indicar cómo él va a medir los ángulos y las distancias. Entonces, los ángulos en grados, minutos y segundos y las distancias en metros. ¿Cómo quiero que me dé las coordenadas? Primero el norte y después el este, o primero el este y después el norte. Eso depende de ustedes. Para este ejemplo, yo lo voy a colocar primero este y norte. Y abajo me da, si yo quiero trabajar con unas progresivas, mayormente en vialidad, ellos trabajan con progresivas y tengo varios formatos para escoger. Entonces yo me voy en OK y ya yo tengo el proyecto creado. Ahora lo que yo voy a hacer es conectar mi controlador con el receptor. Entonces me voy al menú de conectar. Me pregunta primero cuál es la marca fabricante. CHC. ¿Cuál es el tipo de dispositivo? I90. ¿Y cuál es el Bluetooth de ese equipo? Entonces te dije que termina en 2251. Es la última opción. 2251. Entonces estos dos son los números de serie de los otros receptores, de los robots. Entonces selecciono 2251 y le doy abajo en conectar.
Conexión, ok. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora yo voy a definir el modo de trabajo. Esto que nosotros hemos hecho es igual para el modo estático, igual para el modo RTK. Como vamos a comenzar con la medición en el modo estático, yo me voy a modo de trabajo y ya ustedes tienen precargado los modos de medición. ¿Qué voy a hacer yo? En el que dice estático, le voy a dar los puntos de manera vertical y le voy a dar en editar para revisar los parámetros que él tiene. Entonces, como vamos a medir estático, la configuración RTK debe estar apagado y la configuración en estático sí debe estar encendido. ¿Qué es lo primero que me pregunta? Si quiero iniciar el registro, sí. ¿Cuál es el formato de datos? Entonces, el formato de datos es el del mismo fabricante, porque vamos a trabajar con equipos de la misma marca. Entonces, ¿qué me dice? El intervalo de captura. Cada cuántos segundos quiero que ellos reciban señales de los satélites. Como vamos a trabajar en todos nuestros equipos y vamos a medir poco tiempo, entonces yo le voy a colocar el de 1 Hz, que es igual a 1 segundo. La máscara de elevación, era lo que les comentaba ayer, el ángulo al cual el satélite va a recibir la señal, el receptor, perdón, va a recibir la señal del satélite. Entonces, en este caso, yo recomiendo colocarlo en 0 grados, porque después en el software de postproceso yo lo puedo ir subiendo. Lo puedo ir subiendo a 5, a 10 o a 15. La duración de la sesión yo la tengo en 1440 minutos, es decir, un día completo. ¿Para qué? Para cuando yo termine mi medición, ya sea 1, 2 o 4 horas, simplemente yo apago el equipo y ahí terminó mi medición. El equipo no se va a apagar a los 60 minutos o a los 120 minutos. ¿Cuál es el nombre de la estación? ¿Cuál es el nombre de ese punto? Entonces, tú le colocaste un ACMA, ¿cierto? 1. Y me dice cuál es la altura de la antena. 179.04 centímetros. 794. 179.04. No, creo que te edita decimales nada más. 1794, si no me equivoco. Sí, porque con la cinta métrica no puedo ver ya el otro. Sí, 1.794. Y me pregunta cómo medí esta altura. Si yo la medí con el trípode, entonces es una altura inclinada. Si la vamos a medir con el bastón, que va a ser en nuestros otros casos con el rover, va a ser una altura vertical, en este caso inclinada. ¿Cuál es el formato de RINEX? Como vamos a trabajar con nuestros propios datos, vamos a trabajar con RINEX 3.02. En el caso trabajemos con una estación permanente de instituto, trabajamos con el 2.11. Y le voy a dar en guardar. Reemplazar el modo anterior, como cambié los parámetros, yo le voy a decir que sí. Ok, ya yo edité el modo de trabajo, pero ahora yo lo debo aceptar para que el equipo empiece a medir. Entonces, donde dice estático un segundo, simplemente yo me voy abajo a la derecha y le doy en aceptar. ¿Aceptar este modo de trabajo? Sí. Ok, y ya el equipo está levantando en modo estático. Entonces, este mismo proceso que yo realicé aquí, lo vamos a realizar con los otros rovers, con los otros puntos. Entonces, no sé quién se anima ahora a configurar el segundo equipo. Vamos a encender uno de los otros equipos, medir la altura y hacen la configuración aquí. Si ustedes pueden ver en este momento, él me dice que está captando 23 satélites de 27 posibles y adicionalmente me dice que una de sus baterías tiene 89% y la otra tiene 99%. Me dice que está en modo autónomo y cuál es el error medio cuadrático en horizontal y en vertical. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es desconectar este receptor y vamos a conectar el otro nuevo con el que vamos a hacer la configuración. ¿Quién se anima a hacer el proceso? Yo lo voy a ir apoyando, no se preocupen. Entonces, voy a encender uno de los receptores. Ayúdame con la antena, por favor. ¿Nosotros podemos estar hablando del otro?
Sí, por supuesto, pueden estar armando el otro, colocándole la batería y la antena. ¿Mm? Entonces voy a colocar la antena antes de encenderlo. En este caso, como vamos a utilizar vamos a utilizar estos bastones, es importante que la altura lo dejemos a una altura fija. Por ejemplo, en este caso está en 1.25. Si ustedes, por ejemplo, le quieren dar un poco más tamaño, como ese para que reciba más satélite, lo podríamos dejar, por ejemplo, en 1.80 y lo cerramos ahí. 180. ¿Ah? Entonces colocamos el receptor, encendemos. Sí, sin eso, ¿por qué? Porque como vamos a medir una altura vertical, es la altura que ya está definida aquí, 1.80, no es necesario llevar la wincha hasta la cinta métrica. ¿Qué pueden hacer ustedes? Estos bastones son de ustedes, pero si por ejemplo alquilan unos bastones, ustedes pueden certificar con la wincha que de aquí a aquí hay la distancia que él les indica. Y siempre acordarse de colocarlo en 1.80. Sobre piedra también. Entonces, este equipo vamos a colocarlo un poco más acá. Normalmente las distancias son un poco más grandes, no son distancias tan cortas para recibir las coordenadas. Entonces podemos, es 22.48. Hacia arriba. Entonces primero me tendría que conectar a ese equipo. A ese, ajá, a ese equipo. Vamos a esperar que ellos instalen aquel para que veamos la configuración, cómo la vas a realizar tú. Me imagino ya no se tiene que crear otro proyecto. No, se trabaja en el mismo proyecto. Ujú. Trabajamos en el mismo proyecto. ¿En qué momento ponemos la hora de inicio? Cuando ya lo estén midiendo, a partir de ahí comenzamos a tomar el tiempo y definimos cuánto vamos a levantar. Si vamos a levantar 15 minutos o si vamos a levantar media hora, una hora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Le vamos a colocar un nombre al segundo vértice, le vamos a colocar la altura a la que está ese receptor y el número de serie. ¿Tú tienes el bolígrafo? Ajá, entonces colócale un nombre a ese punto. Colócale aquí Robert 1. Ya está listo. Listo. Vengan para ver la configuración y ¿Prendido o apagado? sí, enciéndanlo de una vez. Enciéndanlo. No, no, no tiene nada que ver.
Ajá, puede ser vértice 2. Ya te digo el número de serie. Veintidós cuarenta y ocho. Entonces, entonces nos vamos a acercar. El proyecto con el que vamos a trabajar es el mismo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer es desconectar aquella base que ya está midiendo y vamos a conectar aquel rover. Entonces, vete a conectar, le das desconectar, desconectar Bluetooth, sí. Y te va a pedir cuál es el nuevo Bluetooth que vas a conectar. Todos los equipos que nosotros estamos midiendo son CHC y 90. Entonces, esto no varía. ¿Qué va a variar? El número de serie. Dale donde está el simbolito de Bluetooth. Y el número de serie de aquel es 2242. termina en 2241. Y le das conectar. Entonces ya el controlador está conectado con aquel receptor. ¿Qué vamos a hacer ahora? En modo de trabajo, nosotros vamos a editar el modo estático. Dale en los tres puntos y le das en editar. ¿Por qué lo vamos a editar? Porque aquel vértice tiene otro nombre y tiene otra altura. El resto de los parámetros van a ser lo mismo. Entonces, RTK apagado. Configuración modo estático. Iniciar registro, sí. Tipo de dispositivo i80. Sí, ese está por fábrica. Eso tienen ellos que modificarlo porque solo tienes dos opciones. Aquí, lo importante cuando tú conectes i90 es en la parte de Bluetooth, cuando le das conexión. Ahí sí tienes que escoger el equipo correcto para que se configure. Iniciar registro, sí. El formato de corrección de los datos es HCN, que es el mismo fabricante. Guardar automáticamente los datos, sí. El intervalo, ¿cuántos segundos colocamos a medir este? Un segundo. Entonces, eso también vamos a colocarlo ahí. Puedes colocarlo un poco más arriba, aquí, intervalo de captura, y le colocas un segundo. Todo lo vamos a colocar en un segundo. Máscara de elevación, vamos a colocar de la misma que le colocamos a este. ¿Cuánto le han puesto? 0. Ajá. Y aquí también le puedes colocar máscara de elevación, 0 grados. ¿Por qué se anota todo esto? Porque cuando ustedes van a hacer una planilla, cuando ustedes van a presentar, digamos, las coordenadas, generalmente le van a pedir todos estos datos. Incluso en el postprocesamiento, ustedes si anotaban la máscara de elevación, ya no tienen que estar recordando, ay, lo que yo medí el mes pasado, lo puse en 15 grados, lo puse 10 o en cuánto lo coloqué. Duración la dejamos igual. El nombre de la estación, ahí le cambias y le colocas un nombre a aquel vértice. Rover 1. Rover 1. Ah, pero aquí el nombre le colocaste vértice 2. Rover 1, vértice 2. Ah, coloca el nombre vértice 2. Sin tilde, ¿no? Ya, vértice 2. Ajá, le das aquí. Y ahora la altura de la antena. La altura de la antena la hemos dejado en 1,80 y una altura vertical porque la estamos midiendo con el bastón. 1.8. Ajá, 1.8. ¿Y qué tipo de altura es? Vertical. Vertical, correcto. Ajá. El formato de los datos en Rinex tenemos que colocar el mismo. Si aquí colocamos 3.02, aquí también vamos a colocar 3.02. Y le damos en guardar. Reemplazar el modo, sí. Ok. Y recuerda que ahora lo editamos, ahora tenemos que aceptar el modo de medición. ¿Aceptar este modo? Sí. Entonces, ya la base y el primer rover están recibiendo señales de los satélites de manera autónoma. Ellos no están conectados entre sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a conectar el segundo rover y una vez que aquel esté, que me diga ya está midiendo, ahí voy a empezar a contar mi hora. ¿Sí? Entonces, vámonos a conectar. Le doy desconectar. ¿Sí? Y voy a conectar el número de serie aquel. No sé si le puedes preguntar a la chica. El que queda será. El que queda también, pero sí.
El 2248 ya está. ¿Qué y número el de otro serie era tiene? 2251. ¿Cuál fue el perdido? El 64. 64. Ajá. 2264. Ajá, entonces coloca Robert 2, 2264. Ya. número de serie. 2254. Ajá, 2264. Esto, eso no te va a afectar nada, pero generalmente en GNSS Robert se escribe así. No, eso no te afecta nada. Ajá, así, Robert. Eso es para que, más que todo para los informes. Aquí en la planilla no importa, pues. Robert, con H Ujú. todavía. Como un nombre. Ujú. El nombre de la estación. El nombre de la estación primero. Vértice 1. Ustedes dicen. Vértice 3. Vértice 3. ¿Mm? La altura de la antena. ¿Mm? Ajá. Entonces yo le voy a guardar, acepto la modificación y acepto el modo de trabajo, aceptar. Entonces, Ya, ok. aceptar modo, ok. A partir de esta hora, nosotros vamos a contar el tiempo de observación. ¿Por qué? Porque ya los receptores están viendo de manera simultánea. Entonces, yo tengo que son las 11:17. Entonces, vamos a levantar 15 minutos. 11:18, ya cambió en realidad, para hacerlo más exacto. 11:18. Y ya este proceso, digamos, más sencillo, porque ustedes colocan a medir los equipos, se van a la sombra, se resguardan del frío, del calor, de lo que exista, y simplemente que los equipos midan. ¿Qué es lo que tienen que estar ustedes atentos? Que los receptores están encendidos, que tienen batería. Entonces, de vez en cuando se acercan, revisan la pantalla, si tiene batería, está transmitiendo. Entonces, sí, vamos a verlo también ahí en el receptor. Otro tema importante es que ustedes revisen que el equipo sigue nivelado, tanto la base como los rovers, y que las personas que se acerquen no vayan a mover una de las patas o la vayan a tropezar. ¿Por qué? Porque el equipo ahí se desnivela. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Acérquense un poco más para que vean. Aquí, como ven en azul, me dice que él está recibiendo señales de los satélites y me dice que está recibiendo data, está guardando la data en la data cover. Entonces, ¿qué hago yo? Con un botón, con el botón de Power, es como si fuese mi botón de Enter. Y el de FN es con el que yo me voy a desplazar en los menús. El primer menú me dice Info. Entonces, aquí, por ejemplo, me está dando la información que la batería está al 90% y la cantidad de satélites que está captando este receptor. Este está captando 28. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a darle Enter en Info y él me va a decir unos datos como el número de serie del equipo, 2251 termina, el número de receptor, me está diciendo también la versión de receptor, que me dice también el formato de correcciones, el protocolo con el que estamos trabajando, la máscara de elevación de 0 grados, me dice que estamos trabajando con RINEX 3.02 y que estamos captando datos cada un segundo. ¿Qué otra cosa puedo ver yo también? Si yo me voy atrás, puedo ver el SB, que es el número del receptor. Entonces, aquí puedo ver la cantidad de satélites que está recibiendo por constelación. De GPS está recibiendo 8, de GLONASS está recibiendo 5, de Galileo está recibiendo 6. En total está recibiendo 22 de 28 posibles en este momento. Entonces, si yo me voy, me desplazo al siguiente modo, al siguiente menú, que es el de modo, yo puedo ver cómo estoy
midiendo en este momento y puedo incluso cambiarlo a si estoy trabajando por lo menos como base con radio interno, como base con radio externo o seleccionar el modo de medición que estoy utilizando. Voy a Task, en Poder, que es el siguiente menú, voy a ver la cantidad de batería de ambas baterías, el puerto A y el puerto B. Me puedo ir también a datos y ahí me dice que la configuración está encendida, la grabación también de los datos. Me voy a cancelar y el último menú es la configuración. Entonces, aquí en configuración yo puedo configurar el brillo de la pantalla, el tiempo de espera, es decir, el tiempo después que se bloquea y sale la cantidad de satélites, la hora para apagar el equipo, si tiene Wi-Fi encendido, y puedo revisar incluso el idioma. Lo podría cambiar también a otro idioma y me voy aquí atrás. Entonces, aquí es simplemente revisar que el equipo esté recibiendo señal de satélites y que siga encendido, que la batería tenga, cada uno de los receptores tenga batería. Y luego que se termina la hora, hora y media, 2 horas, lo que ustedes vayan a medir, simplemente dejamos presionado el botón de power y apagamos el equipo. Señor, ayer se comentó sobre que cuando se hace la medición se requiere que los satélites estén a la derecha, a la izquierda y al centro para tener Un buen PIDOC. un buen Uh-huh. ¿Cómo, digamos, estamos en campo, cómo podemos saber si tenemos buen PIDOC o no? Generalmente lo tendríamos que conectar primero como RTK. Cuando tú lo conectas en el modo RTK, él te dice el PIDO que tiene el equipo, la cantidad de satélites. Sí sale. Sí, y en este momento tú por lo menos estás viendo que estás captando 28 satélites. 28 satélites es una cantidad muy buena. ¿Qué es lo que después nos vamos a dar cuenta también en software de postprocesamiento? La cantidad de tiempos que ellos recibieron el mismo satélite. Aquí como estamos en la misma zona, ellos están recibiendo la misma cantidad de satélites. Pero generalmente cuando la base está a un lado y el rover está más alejado, ellos están recibiendo una buena cantidad de satélites, pero a veces los satélites no son el mismo. O la cantidad que reciben el mismo satélite puede ser que esta la reciba más tiempo y el otro menos. Entonces eso es un poco lo que nosotros vemos en la configuración. ¿Y la distancia en la que se pueden alejar los rovers, El, máxima distancia? en la medición estática eso es muy variable. ¿Qué es lo que te cambia? Entre más amplia sea la distancia, esa línea base que se forma, mayor tiempo de medición tienen que hacer ustedes, si es mayor. Cuando tú estás midiendo en modo RTK, sí ya te cambia bastante, porque con radio interno tú tienes un límite de 7, 6 kilómetros y con radio externo tienes un límite de 35, 30 kilómetros. Es decir, más de eso, la base no le va a transmitir correcciones a rover. Pero en la medición estática esto varía mucho. Tú puedes estar haciendo una medición aquí en Andahuaylas y yo puedo estar haciendo una medición en Lima y alguien puede estar haciendo una medición en Tumbes, en modo estático. ¿Qué pasa? Yo voy a tener que medir mucha cantidad de tiempo para poder tener una buena precisión a esos datos. ¿Por qué? Porque las líneas base están muy lejos. En la medida de lo posible, la idea es que la línea base no se aleje tanto y que ustedes tengan una buena recepción de los satélites. Por ejemplo, aquí el instituto no te pide que tú hagas un diagrama de obstrucciones, pero hay países donde el instituto sí le pide un diagrama de obstrucciones. ¿Qué es eso? Yo dibujo aquí mi rover y empiezo a hacer un gráfico que tengo adelante. Si adelante no tengo nada o si tengo un edificio más o menos visualmente a qué distancia. 25 metros. Yo tengo un edificio que mide, no sé, 40 metros. Y voy dibujando aquí, voy dibujando aquí. Eso es como para que ustedes vean la cantidad de satélites y la cantidad de obstrucciones que pueden tener. Siempre en la medida de lo posible, en las mediciones estáticas, aléjense mucho de los edificios altos, de las torres de alta tensión, de las también torres de telecomunicaciones, las antenas de telecomunicaciones, porque eso enmascaran o bajan la potencia un poco de la señal del GNSS. En estos momentos la práctica la hicimos aquí, pero la base, por ejemplo, para los modos RTK, la base siempre trata de colocarlo en el punto más alto. Si por ejemplo nosotros vamos a levantar esta zona, nosotros podríamos colocar la base allá y el rover nos podríamos ir desplazando de manera que si yo tengo que medir al otro lado del cerro, de la montaña, igual voy a recibir señal.
Si yo coloco la base aquí y voy a medir detrás del cerro, no voy a poder tener conexión, porque la señal de radio no atraviesa terreno. Sí puede atravesar edificios, yo puedo colocar por lo menos el rover detrás de este edificio. Sí atraviesa vegetación también, podría colocarlo detrás de los árboles, pero pierde un poco la potencia. Entonces también eso es lo que tienen que evaluar un poco. Entre la distancia sea mayor, tú vas a tener que medir un poco más de tiempo. Y depende mucho también las obstrucciones. Por ejemplo, de aquí a allá, supongamos que tenemos 15 metros, pero si de aquí a allá yo tengo árboles o tengo, no sé, un edificio en el medio, la cantidad de la señal no se va a transmitir de manera tan buena en RTK. Mi línea base voy a tener que acortarla un poco si tengo muchas obstrucciones. Si por ejemplo es una medición como la estamos haciendo sin obstáculos, no vamos a tener ningún inconveniente en la línea base. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? La base, después que terminemos esta medición, la vamos a dejar aquí tal cual. Solamente vamos a conectarla de nuevo en mi controlador y le voy a cambiar el modo de trabajo. Ahora mi modo de trabajo va a ser base radio interno RTK. Y los rovers sí los voy a ir moviendo. Voy a conectarme con los rovers y el rover sí lo voy a ir desplazando. Tomo un punto, lo desplazo. Tomo un punto, lo desplazo. Entonces, ¿quién es el que decide cuándo tomar el punto? El que tiene el controlador. En el controlador tú le indicas medir y él te va a tomar la medición. La persona, por ejemplo, que está midiendo con el rover puede estar moviéndose y el que tiene el controlador simplemente darle medir, medir, medir. O también se puede adaptar en el mismo bastón, se puede colocar con los ajustes que ustedes tienen el controlador ahí mismo y van a ir haciendo la medición. El tema sería que para guardarlo tienen que retirar eso otra vez para que pueda calzar en la funda que viene del seguro. Ingeniero, ahora respecto a una medición de campo estático, ayer me ya, obviamente a que recibo y luego 2 horas después empezaría como ha recepcionado o tendría que, digamos, tener un periodo de 5 minutos y luego mover para que tenga una mejor recepción. No, la única opción de que tú veas los saltos de ciclo es en el software de postprocesamiento. El software de campo no te va a decir si hubo salto de ciclo o no. Lo que tú tienes que ver, si es una zona que tiene muchas obstrucciones, edificios muy altos, por ejemplo, tú tienes que tomar la decisión de medir más tiempo. Si no tienes tantas obstrucciones, mides menos tiempo. Pero no es que tú puedas saber esa información de los saltos de ciclo en este momento. Porque también puede ser incluso el mismo receptor que, no sé, lo movieron y en ese momento perdió la señal y hubo un salto de ciclo. Y depende también de los satélites. Puede ser que el satélite en este momento, por ejemplo, el G15 esté pasando por aquí, pero ya en 2 horas ya tú lo perdiste. Entonces ya ahí empieza un salto de ciclo porque no estás recibiendo esa señal. No quiere decir que la medición esté mala, sino quiere decir que ya tú perdiste la señal de ese satélite, pero seguramente estás recibiendo la de otro satélite. La idea es que ellos reciban los mismos satélites en la medida de lo posible. Entonces es más un tema de Colocarlos bien, que no tengas tantas obstrucciones y depende mucho la línea base también, la longitud de la línea base. Ha sido estático. Modo estático. Digamos, el modo de trabajo es el más rápido porque tú solo configuras los equipos y esperar que se haga el procesamiento. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos el postprocesamiento, lo que vamos a obtener es, en teoría, yo debería tener la coordenada de este vértice y yo voy a determinar la coordenada de aquel vértice y de aquel vértice. De esos dos yo le voy a dar coordenadas precisas. Cuando nosotros hacemos la medición RTK, ya tenemos las coordenadas de esos vértices, entonces podemos colocar mi base aquí, allá o allá, en el que yo decida. Y con el rover me voy moviendo y voy levantando muchos puntos, como si yo hubiera levantando detalles. Puedo levantar las paredes, levanto las esquinas de la cancha, puedo empezar a levantar los edificios, puedo levantar el estacionamiento, la vegetación, la construcción, y ahí voy levantando. Entonces, con RTK, yo lo que quiero es levantar la mayor cantidad de detalles posible para el levantamiento.
En el modo estático lo que le estamos dando es una coordenada precisa a los vértices. Generalmente en los proyectos de ingeniería es así como lo estamos haciendo en la práctica. Primero modo estático, postprocesamos y después hacemos la medición en RTK. Generalmente es así. O sea, los dos procesos. Los dos procesos. Pero el de modo estático generalmente es el primero. Sí, 2 minutos. La otra tablet. ¿Esa qué batería tiene ya? Sí, yo creo que el otro ya cargó. De todas maneras, si puedes, antes de llevarte este, no te lleves este, revisa cuánto está aquel, porque aquel está en 8%. Si está más de 15, sí te lo traes para que hagamos la medición en el RTK. Sí, solo tendría que apagar los receptores y ahí termina mi medición. Este no lo voy a apagar porque es la base que vamos a utilizar para RTK. Entonces lo que yo voy a hacer es conectarlo de nuevo por Bluetooth con su número de serie y voy a cambiar el modo de trabajo. Ahora mi modo de trabajo va a ser medición estática, perdón, rover, radio interno, RTK. Y después que yo conecte eso, voy a conectar ahora mis rovers para empezar a hacer el levantamiento. Por eso es que no lo voy a apagar. Si yo no fuese a hacer RTK, apago los equipos y a esa hora finaliza mi sesión. Es importante que ustedes siempre estén atentos que la medición va a comenzar cuando los equipos estén viendo de manera simultánea. Este equipo ya tiene más de 15 minutos midiendo, ¿cierto? Pero en simultáneo solo va a tener 15 minutos con cada uno de los receptores. Si ustedes necesitan medir 1 hora y media, es lo mismo. A partir de que los equipos estén conectados, pueden medir 1 hora y media. Ustedes tienen dos rovers, pero si quieren trabajar con uno solo, conectan la base en un punto con coordenadas conocidas y el rover es en el que lo van a colocar en el nuevo punto, en el nuevo vértice, en la nueva chapa. Generalmente, ¿qué se hace? Por lo menos lo vamos a ver mucho en la estación total. El vértice debería estar nivelado con la base nivelante, con el ojo del pollo. Yo debería verlo por aquí, el punto, digamos, intermedio, ya sea un punto, ya sea una cruz, ya sea un triángulo. Ahí voy a tener que hacer yo la conexión de mi base. Triángulo, creo. Ya pasó los puntos. ¿Sí? Ajá, entonces vamos a apagar aquel, vamos a apagar aquí y vamos a traérnoslo para comenzar la medición RTK desde aquí. ¿Y cómo se detiene la lectura ahí? Cuando ya se apagan los rovers, Sí, lo apaga. automáticamente se Sí, apaga. y después cuando yo cambio aquí el modo, él va a seguir midiendo, pero cuando yo cambio el modo de trabajo, Detiene la otra. ya él va a cambiar y ya va a dejar de medir en medición estática. Entonces voy a buscar aquel y uno que busque aquel receptor. ¿Lo apagaste? Sí. Con radio interna vamos a trabajar ahora.
Vamos a esperar a ver si la otra controladora tiene más batería para cambiar de modo de trabajo. Se ha movido un poco No en está, nivel. sí, es que así, por más que tú lo tengas, el tiempo es muy difícil. El bípode es un equipo, digamos, como este, solamente que tienes dos patas y te sirve para tener esto nivelado. Igual el tripodín, solamente que el tripodín tú no colocas una base nivelante, si no tiene las tres patas, es para asegurar esto. Lo bueno es que ustedes también tienen más trípodes, entonces ustedes deberían escoger si comprar bípodes o comprar una base nivelante, que también puede ser más fácil para ustedes. Y es la misma instalación que vimos en el equipo. ¿Qué hice yo aquí? Primero, el trípode lo subí a la altura de mi pecho, desajustando las patas, y una de las patas la aseguré. Con las otras dos es que yo hago la nivelación para que caiga exactamente en el punto. Le coloco la base nivelante, voy moviendo con las patas para que ambos niveles estén en el centro, coloco mi bastón, entre el receptor y el bastón coloco mi placa de medición, coloco el receptor y antes de encenderlo le coloco lo que es la antena UHF. La antena en este caso para el modo estático no se utilizó porque no hubo conexión entre base y rover, pero para RTK sí o sí vamos a necesitar la antena. Sí, solamente crear un nuevo trabajo y empezar a conectar. Pero vamos a ver, si él no la trae, seguimos con... Si en el caso no lo configuras, solamente tenías que cambiar esta parte, modo de trabajo. Ajá, exacto. Lo editas Ajá. y le das a aceptar. Y antes de eso tendrás que conectarte con la base por Bluetooth. Antes, o sea, cuando alguna vez lo pases, conecta acá. ¿Cómo? Tiene que conectar. Pero el 64, el 64 está apagado. Si tú le das conectar, Esta es la 5.1 acá. 5.1, ajá. Ha fallado porque los equipos están apagados. ¿Dónde veo qué puntos o qué datos toma? Lo que pasa es que ahí tendríamos que descargar la computadora. Cuando estamos midiendo en RTK, lo que vamos a hacer ahorita, aquí sí vas a ver una lista de todos los puntos que estás levantando. Ah, Sí, en esencia, más o menos, ¿qué toma? Longitud, latitud. sí, él recibe coordenadas cartesianas, geocéntricas cartesianas, X, Y, Z mayúscula. Pero el software de campo, el Landstar, también te va a mostrar lo que son las coordenadas geodésicas, latitud, longitud, y te va a mostrar la proyección que tú selecciones. En este caso nosotros trabajamos con UTM en el Perú. Y te va a mostrar entonces las coordenadas norte, este y altura. Toma en ese intervalo de tiempo de 15 minutos o el tiempo que tome, toma cantidad de datos. Sí, ahí yo le datos. dije un segundo, cada un segundo me está tomando datos, Pero pero ese dato que me está tomando es data cruda, es decir, yo no voy a poder ver la coordenada de ese punto, sino una vez que lo proceso. Okay, En cambio, en el modo RTK, sí, porque la coordenada me la está dando al momento, me la está mostrando. okay. Pero en sí, ¿qué tipo de datos o cuántos son los datos? ¿3, 4, 5? O sea, Él te está dando, longitud, realmente te está recibiendo X, Y, Z, 3. esas tres, y el software te las convierte en latitud, longitud y altura elipsoidal, o en norte, este y altura ortométrica. Te va a mostrar toda esa información. Como 6. Exactamente.
Es que el problema es que como nosotros tenemos un curso de inteligencia artificial, Ajá, como estos datos se pueden servir para más que nada hacer áreas dentro de, como predecir algo así, ok, como este tipo de, como un ejemplo, de predecir en cuánto tiempo esto se ha puesto de esta forma, ¿no? ok, Entonces, si antes era verde o antes era, no sé, así, entonces se podría tomar con ese tipo de datos. claro. Ajá. Sí, pero para eso se necesita un montón de cantidad de datos. Por eso preguntaba cuántos, o qué tipos y cuántos datos tomaba. Sí, ya eso lo defines tú. Por ejemplo, nosotros medimos cada un segundo y vamos a tener entonces, en un minuto vamos a tener 60 mediciones, ¿verdad? Claro. Y si lo multiplicamos por los 15 minutos que levantamos, vamos a tener 60 por 15. Y si vas a medir horas, pues vas a tener mucha mayor cantidad de datos. En GNSS, entre mayor cantidad de datos tú tengas, mejor, porque vas a poder jugar más con las precisiones. Vas a poder tener más mediciones y eso va a poder hacer que sea más precisa la medición final. Ok. Creo que entonces ¿Cuánto tiene? Sí, entonces vamos a apagar este y vamos a conectar con ese. solo la apago y ya. Sí, solo lo apaga, la deja encendido. Así. Entonces vamos a conectarnos con este. Un compañero que no ha utilizado todavía la tablet para que configure el proyecto, ¿ah? Se divide. Entonces uno crea el proyecto y después comenzamos a conectar un rover y después el otro conecta el otro. ¿Mm? Entonces primero darle hacia arriba y busca la aplicación de campo que se llama Landstar 7. Aquí está, Landstar. ¿Mm? Y en proyecto vas a crear uno nuevo. Lo primero que vas a hacer es darle el nombre al proyecto. Lo puedes dejar aquí y ahí lo copias desde el principio. ¿Cómo se va a llamar el proyecto? ¿Lo mismo? Tú decides. Nagma RTK. ¿Mm? Tú le puedes colocar si quieres el nombre del autor, por lo menos le puedes colocar tu nombre. ¿Quién hizo el proyecto? Bueno, el proyecto lo hizo tal persona. Aquí en el siguiente, en autor. ¿Completo? Sí, o tu iniciales, tu apodo. Eso es lo que va a ayudar al momento de que se vea el proyecto, a quién lo creó. Así me dicen. Ajá. Entonces, la fecha, si te das cuenta, está 20 de julio y hoy estamos a 21. Entonces tendrías que cambiarlo. Obvio, no. ¿Mm? Fecha Ajá, 21. 21 estamos. El uso horario está bien. Aquí en Perú estamos en -5 del tiempo universal. Le bajas aquí en el circulito para el sistema de coordenadas. Ajá, y luego aquí. Entonces vas a utilizar la zona. Si están trabajando en Andahuayla, es zona 18. Depende de donde estén trabajando. Si están trabajando en ¿Cómo podemos detectar eso, ingeniero? Digamos, estamos en Cusco, digamos, o en una Puno. forma muy sencilla que yo utilizo en Google Earth, yo le coloco el nombre. Por ejemplo, Ayacucho. Okay. Y si yo lo tengo en coordenadas UTM, él me va a decir 18L, 17L, 19L, y ahí yo ya sé en la zona en la que está. Entonces es por Google, Ujú. Entonces, el Xoide verifica que sean los mismos datos, ahí no se cambia nada. Proyección, el meridiano central para la zona 18, perdón, es 75 grados. Entonces, aquí en ajuste de altura, te puedes ir a los tres puntos, editar, y en donde dice filas, seleccionas el modelo geoidal. Si tú te das cuenta, en esta controladora tienen más modelos. Tienes el de 96, tienes este SAS 2010 y el que utilizamos aquí en Perú es el EGM08. Entonces le das a aceptar, verificas las unidades angulares grados, minutos y segundos, unidades horizontales y verticales metros, si vas a trabajar primero en norte o primero en este, y la progresiva simplemente es cambiar el formato. Con
datos. El que, sí, como quieras tú trabajar. No sé. Y le das OK. Entonces, una vez que ya tú tienes el proyecto creado, estás trabajando bajo este proyecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Conectar. Vete al menú de configuración y vamos a conectar la base con su número de serie. Entonces, aquí sí es muy importante que el equipo escoja el correcto, el i90, la marca fabricante, y aquí vas a buscar el número de serie. Ese termina en 2251. Y le vas a dar en conectar. ¿Dónde podemos encontrar qué tipo de dispositivos, ingeniero? I90 y 80, como se ve que se desplazan varias opciones. ¿Dónde podemos detectar? ¿Dónde lo ves tú? Dice, aquí en el receptor. I90. I90 y este es el número de serie. Ah, ok. El número de serie, normalmente nosotros trabajamos los últimos 4 dígitos. ¿Qué pueden hacer ustedes para que sea más fácil de que no tengan que estar mirando abajo? En estos lados, que son, digamos, más visibles, le pueden colocar, por ejemplo, le colocan base y le colocan los últimos 4 números de serie, con un papel o que ustedes vean que sea más fácil. Le colocan rover y le colocan los últimos 4 números de serie. ¿Por qué? Porque hay sitios donde tú vas a medir y tienes que agacharte así, ese es el número de serie tal. En cambio, si ya lo tienes aquí, es mucho más sencillo para ti. Entonces, vámonos al modo de trabajo. Y ya hicimos la medición en modo estático. Ahora vamos a hacer una medición RTK con el radio interno. ¿Qué vamos a hacer? Editar. Entonces, en configuración de estático, Verificamos que esté apagado. configuración de registro, esto lo apagamos. Y nos vamos a configuración RTK. Modo de trabajo. Entonces, eso es lo que veíamos ayer. Generalmente la base tiene que estar en un punto con coordenadas conocidas. En ese caso se selecciona base manual. Pero como nosotros no tenemos puntos con coordenadas conocidas, vamos a seleccionar base automática simplemente para el ejemplo, para la práctica. ¿Ah? Entonces, el enlace de datos, ¿cómo va a ser? En este caso con radio interno. El formato de correcciones, como les comenté ayer, hay varios formatos. CMR, RTCM, el más actualizado es el RTCM 3.2. El protocolo, si vas a trabajar con los mismos equipos, todo CHC, sería CHC. Si tú vas a trabajar con otra marca fabricante, sería Tintol, que es TT450. Este es, digamos, el que también utilizaríamos si queremos conectar drones, ingeniero. Digamos, un patrón RTK. No, porque ahí vas a conectar solo la base, no vas a hacer conexión entre base y rover. Ok, ese es otro Un procedimiento. solo equipo. Cuando tú conectas con el drone, Ok. simplemente colocas una base que le transmita correcciones al rover, uno solo. Entonces, en el valor de paso lo dejamos en 25 kHz. En baudante, si vamos a trabajar con radio interno, son 9600. Si yo voy a trabajar con el radio externo, lo subo al baudante máximo que tenga. La potencia, eso es entre la base de rover, ¿cuánto es la potencia máxima que yo le quiero determinar al radio interno? 0.5 es la menor y 2 watts es la mayor. Es la que le permite llegar hasta 6, 7 kilómetros si no tiene obstrucciones. Tiene que ver con la distancia, más que todo. Con la distancia más que todo. En el canal, ¿se acuerdan ayer que yo les comenté que lo importante es la frecuencia? Entonces, si tú cambias de canal, selecciona otro canal, por ejemplo, 2. la frecuencia te cambia. Si tú seleccionas, por ejemplo, el 8, ya es otra frecuencia. Lo importante es que la frecuencia que tú coloques en la base, lo coloques en todos los otros rovers. Entonces, la frecuencia que tú decidas aquí, vamos a anotarlo aquí en el cuaderno. Si quieres ver, vete a una nueva hoja para hacer la medición RTK, o ya lo estás haciendo. Ahí está. Entonces, coloca la frecuencia que él va a colocar ahí. El tercer canal, 457.0500. Canal 3, ¿verdad? Pero primero la frecuencia. 457.0500. Recuerden que el canal aquí en la base puede ser el canal 3 y en el rover esa misma frecuencia puede ser el canal 9. Lo importante es que la frecuencia sea la misma, más que el canal. Sí, la frecuencia. Pero ¿qué pasa? Si yo lo conecto aquí en 457, supongamos aquí vamos a cambiar de canal 4. 458 ya la base y los rovers no se van a conectar porque están en otra frecuencia. Entonces lo indicado es que lo dejes ambos en la misma frecuencia. La máscara de elevación para RTK sí es bueno trabajarlo en 10 o en 15
para que no reciba tanto el multipack. Como los equipos se van a estar moviendo mucho, Como 10, ¿no? los rovers. Entonces, otra persona que haga la conexión de los rovers. Como son 2 rovers, uno puede hacer cada uno. Entonces, voy a encender este. Y el número de serie de este termina en 2248. Entonces, vámonos a conectar. Lo primero que vamos a hacer. Y le vas a dar desconectar. Para que desconectes la base. Y CHC I90 y en Bluetooth selecciona el simbolito de Bluetooth y vas a seleccionar este número de serie 2248. Del medio. En el caso, supongamos que no tienes el número de serie, tú le das en configurar Bluetooth y los buscas. Entonces, sincronizar dispositivos nuevos. Él lo va a comenzar a buscar y simplemente es que tú lo selecciones, le des vincular y él te va a salir posteriormente. Aquí tú le das vincular y él te va a salir en la opción. Aquí te va a salir uno nuevo. Es simplemente ese proceso. Si quieres agregar uno nuevo. Ajá, conectar, abajo. ¿Autoconector? No, conectar. Ujú. Listo, ahora vamos a seleccionar modo de trabajo. Y este que se está trabajando como rover. La base es esta. Ahora vamos a seleccionar rover RTK y lo editas. Abajo en editar. Entonces, el rover RTK, igual la configuración estática debería estar apagada. Apágalo. Y en configuración RTK, lo primero que seleccionamos es cómo va a ser el modo de trabajo. Como este va a ser el rover, entonces hay que colocarle móvil auto. ¿Por qué? Para que él reciba correcciones de manera automática de la base. El enlace va a ser mediante radio, el protocolo, como lo colocamos en el anterior, va a ser CHC y colocamos los mismos datos. El valor de paso es a 25, el baudante era 9600 y la frecuencia, ¿qué frecuencia era? 45. Ajá. Entonces coloco la misma frecuencia, coloco la máscara de elevación y el límite de PIDOC era lo que hablábamos ayer de la geometría de los satélites. Valores bajos, 1, 2, 3 son valores buenos. 6, 7 son valores considerados malos. Entonces, lo que 6, él no te va a tomar la medición porque te va a decir que el límite de PIDOC fue excedido. Entonces, eso lo que te está es como dando una tolerancia. RTK frecuencia es cada tanto quiero yo recibir, cada 5 segundos, cada 1 Hz, cada 2 segundos. 5 Hz es 0.2 segundos, es mucho más rápido. Generalmente aquí trabajamos con 1 Hz. Modo seguro, modo normal y en modelo ionosférico sin interferencia. Que te avise de cambio y le damos en guardar. ¿Sí? Ok. Entonces acepta ese modo de trabajo. Y ustedes van a ver arriba, aquí está en modo autónomo. Entonces él tiene que ir cambiando. Voy a alejar un poco de la base. Él debe cambiar a flotante y a fijo. ¿Sigue autónomo? ¿Listo? Fijo. Entonces, primero, generalmente él me dice flotante. Es decir, que él está transmitiendo correcciones, pero que la tolerancia no es buena. Cuando él está ya en fijo, quiere decir que yo ya ahí puedo empezar a hacer el levantamiento. Puedo empezar a levantar. ¿Qué otra cosa te dice la pantalla? Te dice cuánto es el RMS, el error horizontal y vertical. En horizontal tienes 7 milímetros y en vertical tienes 1 centímetro. O sea, tiene una precisión muy buena porque tienes una buena cantidad de satélites. Entonces, por ejemplo, si tú te vas aquí a medir puntos, él te va a decir, por ejemplo, vamos a tomar. Aquí hay que cambiar la altura de la antena porque ahí la altura de la antena no está, yo la bajé aquí un poco, ahorita la subimos. Pero antes de esto vamos a conectar el otro rover.
Entonces vamos a subir ambas rovers a la misma altura. ¿Para qué? Para que no estemos cambiando ahí uno y otro. Ajá, déjalo presionado. O podemos trabajar a cualquier altura que nosotros... Tenemos otro equipo, ¿verdad? No lo conectes todavía. ¿Desconectaste este ya? ¿Desconectar con? No, no lo desconectes todavía. Vamos a trabajar con las dos controladoras. Para que un grupo esté midiendo con este y otro grupo esté midiendo con este. Ya, cuando es RTK, cada uno tiene que estar con una controladora aparte. Con una controladora para medir. Para poder poner medir. Exactamente. Entonces, este va a trabajar, digamos, tiene estos dos y la otra controladora, ¿quién la tiene? Ahí lo has puesto, ¿verdad? Ajá. No sé, coloca a una altura fija que ambos equipos estén a la misma altura. Ah, entonces enciéndela. Vamos a conectar así, tal cual, otra vez la base y conectamos. Podemos trabajar en el mismo proyecto para no crear uno nuevo. Conectamos la base y hacemos el mismo procedimiento que hicimos allá. Conectamos el rover. Entonces ellos van a tomar la medición con ese y nosotros vamos a tomar con el otro. ¿Mm? Ya ustedes, por ejemplo, pueden empezar a tomar puntos con ese. ¿Qué es lo que tendrían que hacer aquí? Simplemente se van a medir puntos, le colocan la altura de la antena. Lo subiría unos 70. Sí, ¿cuál es el que está conectado? Aquel, ¿verdad? 1.70. Ah, entonces, colocamos en una altura vertical. No, este es el que está conectado. ¿Seguro? Sí. A ver, ¿cuál es el número de serie? 64. Sí, este es el que está conectado. Entonces, ese vamos a subirlo y me dice la altura, no sé, lo podemos trabajar en 1.80, por ejemplo. 1.80. Y le digo que es una altura vertical. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Yo me voy a ir desplazando con esto y simplemente le voy a dar aquí a medir. Entonces, él ya en esos 5 segundos, la estación pudo moverse. Acá no está nivelado, digamos. Trata de colocarlo. Entonces, Tiene que ir caminando y en el punto que digamos vamos a se medir, posiciona. se posiciona. Ajá. Ahí ya lo tomó. Después que estén los dos conectados, vamos a ver cómo es el procedimiento con el IMU. El IMU es para conectarlo, para tomar la medición sin necesidad de que esté nivelado, solo que esté más vertical. Pero vamos a levantar primero así. Entonces, no sé, un grupo se puede ir a levantar varios puntos con este mientras conectamos el otro. No, no es necesario, pero pueden ir dos personas. Uno se va con el rover y otro midiendo aquí y después se cambia. Y pueden ir tomando varios vértices. Este es para cuando conectemos el IMU, ¿no? Para volver a... Sí, y aquí tienes el nombre del punto. Si tú no quieres que se llame time, tú le puedes poner, por ejemplo, punto 001 y él comienza ahí, va a ir subiendo el nombre del punto. Entonces, ¿qué tienes que estar tú también muy pendiente de que este esté fijo? Dale a rechazar porque dice que se estaba moviendo. Que aquí siga fijo moviendo. A medida que te vas moviendo, para que no se pierda la señal de los satélites ni de la base con rover. Porque nosotros vamos a conectar aquí, vamos a seguir trabajando con el otro trabajo. Vamos a conectar la base, conectar y el número de serie de la base es este. Este le damos todo el nombre de serie. No, solo conectar, estamos trabajando con otro proyecto. No, primero conectamos con la base. No, la base ya está. Modo de trabajo, estático, radio interno. Configuración estático, apagamos, apagado, configuración RTK. Como estamos conectados primero a la base, sería base informática, porque no tenemos la coordenada de esta base, se conecta por radio interno, radio interno, RTC 3.2, el protocolo
a quedar alto, ¿verdad? Guardar. Sí. Y lo selecciono. Exacto. Entonces, ya ahí conectamos la base. Ahora vamos a conectar el rover con el tema de serie. Antes de hacer el modo de trabajo rover, tenemos que conectar el equipo. Ajá. Ahora, ok. Entonces te vas a dar a conectar, desconectas la base y conectas el rover con el número de serie. Entonces ahora sí nos vamos a modo de trabajo y nos vamos a rover y editamos. Entonces móvil auto, conecta por radio, protocolo, valor de fase, valor de antenita y la frecuencia número que tenemos en el 1. Y revisar sobre todo las frecuencias. Y le damos guardar. Y ahí vamos a esperar un poco. Está recibiendo ahora 30 satélites de prensa. Aléjate un poco de la base para que cambie la medición a fijo. Ajá. Flotante primero, ya cambió a fijo. Como ya está en fijo, ya tú puedes ir con él a empezar a levantar puntos. ¿Qué le vas a colocar? La altura del bastón. Cámbialo ahí entonces. Una altura vertical y dale a reproducir. ¿Sí? Dale un ver. Y le das OK. Entonces igual, el nombre del punto tú lo puedes definir. Y después colocar otra nomenclatura para que no se vayan con el tema de ellos. Y ya ahí le estás tomando la primera medición. Ve con él y se van intercambiando. Él lo va primero nivelando, después el medio y tú mides. Y después hacen el cambio. Él mide y tú vas nivelando. En este, ¿ah? Sí, por allá va uno. No, esa es mi batería. Con el tuyo. Tengo 27. ¿Cuánto tienes? Tengo 10%. ¿Lo acabamos? Sí. Yo tengo 27. Estará hirviendo. ¿Vas a ir a la oficina? Tu jefe tengo que esperar. ¿Mm? Tu jefe. Es que ellos no pueden, Pero porque ellos tienen apoyo social. igual, Sí, no pues. es que es un mes. A todos nos está queriendo. Ajá, o sea, por ese lado no pueden, porque, o sea, de ellos si digamos alguien reclama, como, ¿te acuerdas que antes había reclamoncitos? Entonces, a ellos sí lo observan de una, pero tú tienes beca, tienes chip, no se puede. También. Claro, chamo. Vamos adelante. ¿Qué dice el foco? ¿Qué? ¿Qué dice el foco? ¿De qué? ¿Los chips? No, ¿qué dice? Lo que te comenté nomás. ¿No te respondí? La voy a desactivar. ¿Estás punteando ya? Voy a lanzar jabalí. Dime dónde, para seguirte. ¿Viste dónde dejó marca? Ah, Gracias. Dejó marca, dice. dijo Marfa. ¿Hasta dónde? ¿Qué dice? No entiendo. ¿Hasta dónde has avanzado? Dice que te está preguntando. No deja marca, Pequilín. Después que tomen Gracias, foto, señor. traten de tomar un punto pegado a la pared. Aquella pared. Para que vean cómo le cambia bastante.
quieres jugar? ¿Qué cosa no quiero? No te quieres jugar. No, pero es que en plan de 11 a 12, sí, casi siempre hablo con Chelito, 2 y media. Si te quedas más de 2 y media, debes avisarme, te chamo. Ahí Voy a estoy llamarte recontra entonces. desconectado. Está ahí. Yo no, yo sí, en cualquier hora. Cuando me es mejor, entramos. Mi línea se mejora a partir de las 9, ya mejora yo. No nos grabes, por favor, gracias. No sean así. No sé. Déjale. Ahora sí ya no sé a dónde grabar. Ahí lo dejo. Hasta que agonice mi batería. Creo que ya fue. Ok. No sé con dónde están. Igual están. Tenía a las 12 en punto de casa. 2 en punto hasta la 1. Y a la 1 ya está terminado. ¿A la 1? 1 hora normalmente. 7 y media hasta las 5 en punto. Pregúntale dónde está su presentación. Ven a la UDI. Les cambió a flotante. Les dio la tolerancia. Esto es porque, como están muy cerca de la pared, no está recibiendo satélite de arriba ni de aquel lado. Solo está recibiendo de aquel lado. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita vamos a ver la configuración del mismo. Hasta la batería de mi server sabré ya. Ahí vamos, gordo. Avísame. Está conectando. Está con Wi-Fi o con Wi-Fi. No sé. Esa tabla es la primera que abrimos o la segunda. Lo puedes utilizar después de la administración. Eso es lo que hacemos. Entonces vamos, acérquense aquí un momento para que veamos el cambio con el IMU y los puntos que levantaron. Permíteme el controlador. Si yo me voy aquí, por ejemplo, a proyecto y a puntos, ahí están todos los puntos que ustedes levantaron. La coordenada este, norte y el tiempo de medición. Nuevamente. Ok. Reportes. Ustedes están aquí en medir, ¿cierto? Entonces yo me voy atrás, proyecto, puntos. Y aquí están todos los puntos que ustedes midieron. Por eso es que el modo se llama RTK, porque ustedes tienen las coordenadas de estos puntos en tiempo real. Consulta, por ejemplo. Puedes revisar qué tipo de coordenadas tú levantaste. Este, por ejemplo, colocaron base 002. Y estos son los puntos que tú levantaste, ¿verdad? 001, 002. Ahí están todos los puntos que tú has levantado. Son estos de acá. Y para cada ese punto hay que un clic. Sí. Medir. Acá. El botón medir. Ya. Y en caso de ellos han hecho También. modo manual de su... También igual. Igual. ya. Acérquense un poco para que vean. Vamos a ver con esta. En esta tabla también lo podemos ver. ¿Qué vamos a ver? Si yo me voy atrás, me voy al menú de proyecto, yo puedo ver los puntos que ustedes levantaron. Ustedes están trabajando con la metodología 01, ¿verdad? 01, 02, 03. Esos son los puntos que ustedes han levantado y estas son las coordenadas en la proyección que ustedes seleccionaron, UTM. Este, norte y la altura. Como ustedes ven, aquí la altura es de 3000, 3031, 3032, porque la ortométrica es referida al nivel medio del mar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a conectar, aquí mismo en medición, vamos a trabajar con el IMU, que es esto que me sale aquí. ¿Para qué yo utilizo el IMU? El IMU es una unidad de medición inercial, es un módulo que tiene anexado receptor. No forma parte del receptor, sino que lo tiene anexado. Es lo que me permite es con acelerómetros y giróscopos determinar cuál es la velocidad de desplazamiento del bastón y en qué dirección.
Entonces, ¿para qué lo utilizo yo? Si yo un punto paso a ustedes que se pierde la señal, yo puedo inclinar el receptor y él me va a garantizar que el punto que se mida es el punto de abajo, siempre y cuando el IMU esté activo. ¿Para qué se utiliza también mucho el IMU? Para mayor producción. Ustedes se dieron cuenta que cuando ustedes estaban midiendo, tenían que tener esto, la burbuja en el medio, ¿verdad? Tiene que estar nivelado. Cuando ustedes tienen el IMU, simplemente es colocar aquí, darle medir y listo. Coloco el siguiente punto y listo. No tengo que estar pendiente de la burbuja. Me olvido de la burbuja, simplemente trato de que esté vertical. Yo con el IMU puedo medir más inclinado, pero entre más inclinación, si yo paso los 60 grados, ya yo le voy a introducir un error de 1 o 2 centímetros. Entonces, lo que yo les recomiendo es que solamente lo pongan vertical y midan. Puntos en donde si no reciben satélite, supongamos en la pared, ahí sí ustedes pueden utilizar la inclinación. Lo van sacando poco a poco hasta que le cambia fijo y ahí comienzan a hacer la medición. Entonces vamos a hacer la calibración del IMU. Este receptor está con este, ¿verdad? Con este. Ok. Entonces vete a medir puntos y selecciona esta opción. Dale OK. Y él me va a pedir que haga la calibración. ¿Cómo la voy a hacer? Yo voy a medir hacia adelante, hacia atrás y lo voy a mantener en el medio nivelado. Me voy a ir a la izquierda. Míralo aquí primero y después lo hacemos con ese. A la derecha y lo mantengo nivelado en el medio. Hacia adelante, él te va a avisar ahí cuando esté nivelado. Hacia atrás, lo mantengo en el medio. No, ahí todavía lo está. Izquierda, derecha, mantengo nivelado. Otra vez. Hacia arriba, hacia abajo, nivelo, derecha. Esta calibración que estoy haciendo, yo solamente la voy a hacer una vez y después voy a comenzar a hacer el levantamiento. Hacia adelante, hacia atrás. Izquierda, derecha. Él me dice que el TIL, o sea, el IMU ya está calibrado. Ahí todavía él me está pidiendo, me dice que mueva roll forward en 30 grados, hacia adelante y hacia atrás, y que lo mantenga fijo. Ahí está. ¿Qué mensaje te salió? No Se llegué. cerró nomás. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo con ese. Si quieres, bájalo un poco para que se te haga más fácil con el tema del peso. Y vas a hacer el mismo movimiento. Cuando él le dé aquí, ok, le vas a dar hacia adelante, hacia atrás, ahí estaba, hacia adelante, hacia atrás y lo mantienes fijo en el medio. Hacia atrás. Así, el proceso es este. Voy hacia adelante unos 15 grados, hacia atrás unos 15 grados y mantengo nivelado. Izquierda, derecha y nivelo. Dale de nuevo entonces. En el medio tienes que nivelar. Comienza. Hacia atrás. Te dice que no está calibrado. Dale. Y lo mantienes en el medio nivelado. Izquierda, derecha. Ahí. Está disponible, ya lo calibraste. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Entonces, cuando ya está disponible, ya yo puedo medir. Si lo mido inclinado, toma la medición ahí. Y voy a levantar sin inconveniente. Entonces, ¿qué hago yo? Tú estás pendiente aquí, yo solo lo pongo vertical, tómalo. No hace falta que nivele. ¿Sí? ¿Me avisas? Eso también lo puedo cambiar, esa configuración. A ver. Acordarme aquí donde. Desde que carga ese 5 segundos está cambiando los valores. Tiempo de observación, un segundo.